Perfecto, ya se ve. Muy bien. Listo. Ay, mi cámara. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por sumarse el día de hoy. Seguimos dejando entrar algunas personitas, pero aprovecho de darles la bienvenida a esta segunda sesión de nuestra serie de entrenamientos Montevideo +10, una de las agendas más relevantes para las juventudes de la región. Hoy es nuestra segunda sesión de 4 de noviembre y queremos recordarles que si comparten cualquier tema todo lo que compartan sobre esta sesión en redes sociales, pueden hacerlo con el hashtag Juventudes Montevideo 10 y etiquetarnos a The Millennials Movement en nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Daniela Fuentes y soy parte del equipo de The Millennials Movement y pues nada, que estamos aquí ya frente a nuestra primera diapositiva. Nuestros colores emblema de estas sesiones es en rosa, son tonos rosas con pequeñas caricaturas de diferentes formas, tamaños, algunas con lentes. Tenemos ahí los logos de nuestra organización de Millennials Movement y las organizaciones que nos apoyan en esta ocasión. Entonces, pues creo que quisiéramos darles la bienvenida una última vez. Seguimos recibiendo gente. Estamos en esta sesión en apoyo al consenso, a los 10 años del consenso de Montevideo, y creo que algunos ya le están haciendo. Por favor, pongan su nombre y su organización, de dónde nos acompañan en el chat. Nos encanta leerles. Yo soy Daniela, estoy de aquí conectándome desde México, soy parte de The Millennials Movement. Y pues arrancamos con esta pequeña dinámica para romper el hielo. Ahí podemos ver una foto bueno, es mi foto. Empezamos con esta moderación. El día de hoy estoy usando lentes, tengo el pelo corto y estoy usando un suéter naranja. Ya empezamos a leerles aquí a Jackie, a Vivian, de México, de Perú, de Bolivia, Jessica Torres desde Perú. Muchas gracias por conectarse y gracias por compartir sus asociaciones, países de origen y nombres en el chat. Y pues bueno, este era un pequeño icebreaker para empezarnos a calentar, empezar a ver. Vamos a arrancar la sesión. Les recordamos mantener su micrófono y su cámara apagados durante el panel. Ya llegará el momento de que tengamos una parte más interactiva. Y sin más, les dejo con nuestra compañera y fundadora de The Millennials Movement, Rosario Díaz Garavito. Ella, bueno, bienvenida, Rosario. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias por esta bienvenida, por darnos las palabras de bienvenida a esta segunda sesión. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rosario. Solo para describirme un poco, yo tengo cabello castaño oscuro que parece negro. No uso anteojos, estoy con una camiseta negra. Y pues bueno, yo estoy ahora conectándome desde Perú. Ahora estamos visualizando en la pantalla una diapositiva con mi fotografía, con los mismos colores de color rosa, con los logos de las diferentes organizaciones. Em, el día de hoy vamos a tener una segunda sesión, nuestro segundo entrenamiento, pero antes de ello vemos que hay personas nuevas que se están conectando. Entonces vamos a hacer un breve repaso de los objetivos de esta iniciativa y también vamos a ver sobre los temas de la evaluación y otras actividades. Entonces, solo para mencionar, los objetivos, como algunos ya de ustedes saben, de esta iniciativa son contribuir con el proceso de construcción de capacidades de adolescentes y juventudes de nuestra región de América Latina sobre el consenso de Montevideo, compartir herramientas para el seguimiento y movilización en territorios, en el marco del consenso, resaltar iniciativas de juventudes de la región y buenas prácticas. También generar intervínculos con temáticas interesantes, como por ejemplo lo que es la Agenda 2030, enfoques de intergeneracionalidad e interseccionalidad, y para la implementación del contexto, del consenso, perdón.
Finalmente, otro de los objetivos es contribuir con el proceso de movilización de juventudes en el marco del aniversario 10 del Consenso de Montevideo. Listo. Como mencionaba mi compañera Daniela, esta iniciativa es promovida por The Millennials Movement y la plataforma de juventudes del ICPD en apoyo al consenso, al aniversario o celebraciones de los 10 años o el 10º aniversario del Consenso de Montevideo. Y también contamos con el apoyo de diferentes organizaciones que se van a ir sumando en las diferentes sesiones de esta serie de entrenamientos. Ahora, y en breve las vamos a mencionar cuáles son nuestras organizaciones aliadas para esta segunda sesión. Como ustedes saben, son 3 entrenamientos. Hoy día ya estamos en la sesión 2, intergeneracionalidad e interseccionalidad, Consenso de Montevideo como agenda fundamental para ejercer nuestros derechos durante nuestro ciclo de vida. Y luego, el día 9 de noviembre, también a las 3 de la tarde hora Lima, tenemos la tercera sesión. Em, una cuestión importante de esta iniciativa es que a diferencia de otras sesiones informativas o consultas que realizamos, esta serie de entrenamientos sí es una serie certificada porque son varios entrenamientos en una misma temática. Entonces, más bien para poder obtener la certificación se va a realizar o se les va a enviar a todas las personas que se registraron una evaluación que va a ser en un formulario de Google. En caso que se les complique por algún motivo llenar el formulario de Google, avísenos, podemos enviarles las preguntas en PDF. Y las personas que saquen un 70% de aprobación en esta evaluación van a recibir una certificación. Esta evaluación va a estar enfocada en las 3 capacitaciones. Si se perdieron la primera capacitación, no se preocupen porque todas las personas que se están registrando les estamos enviando las grabaciones de las sesiones que tenemos, entonces van a encontrar la información. Tenemos en el canal de YouTube las sesiones grabadas y también les estamos enviando el material. Y no se olviden también de sumarse o inscribirse al Foro Regional de Juventudes Montevideo +10, que se va a realizar ya la segunda sesión presencial, porque la primera fue virtual y les agradecemos a todos los que se sumaron la vez pasada. La sesión presencial va a ser este 12 de noviembre. Entonces, no sé si ahí el equipo de Millennials Movement nos puede apoyar compartiendo los enlaces de registro. Listo. Ahora sí, para continuar con esta segunda sesión de intergeneracionalidad e interseccionalidad, Consenso de Montevideo como una agenda fundamental para ejercer nuestros derechos durante nuestro ciclo de vida, vamos a iniciar un diálogo con juventudes muy interesantes que vienen participando de diferentes iniciativas, proyectos, desde un enfoque de diversidad, ¿no? Estas juventudes representan diferentes grupos, redes, organizaciones, y va a ser una sesión moderada, pero es un diálogo, ¿sí? Luego de esto vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas que va a ser facilitado o moderado por Walter Ibarra del equipo de Millennials Movement. Y tenemos también nuestro segmento interactivo y finalmente la foto grupal y las palabras de cierre. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle la bienvenida. Aquí está ya nuestras invitadas a Guadalupe Bargiela. Ella es argentina, activista por los derechos de las juventudes con discapacidad y miembro de la red Meta. También vamos a invitarles a que puedan encender su cámara. También vamos a invitar a Antonio Parra López. Antonio es secretario de Derechos Humanos en la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus familias reales. Además, él es el representante de la Red Internacional, de la Alianza Internacional de Personas con Discapacidad, la IDA, en el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes del Mecanismo Regional de Niñas y Juventud de Agenda 2030. Y también tenemos a Molly Chan. Molly Chan es una activista y es fundadora y chair de la organización Real Justice. Actualmente
en la pantalla estamos visualizando también una lámina con las fotos de nuestros tres panelistas con sus nombres y cargos. Entonces, invitamos también a Molly y a Guadalupe a poder encender su pantalla y vamos a ponerles el spotlight también para que ustedes les puedan ver o todas las personas que están conectadas los puedan ver. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, Guadalupe, Antonio, Molly, ¿cómo están el día de hoy? Esa pregunta sale de las preguntas guiadas, pero ¿cómo están el día de hoy? Vamos a tener ahí un momento para saber cómo se sienten el día de hoy. Ahí puede Buenas, iniciar ¿qué el que tal? quiera, esto es un diálogo. ¿Cómo están? Acá ando, estoy un poco nerviosa. Em, Nada, tengo el mate, que es una bebida argentina, y acá estoy expectante y con ganas de compartir un poco. Genial, muchísimas gracias, Guadalupe. Estamos ahora, no sé, Antonio, Molly, ¿cómo están? Aquí, Antonio, hola, un gusto, motivado, feliz de estar aquí compartiendo con todas, todos y todes y listo para aportar lo poquito que conozco. Un abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias, Antonio. Molly, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Honestamente me siento nerviosa, bueno, porque estaba corriendo, sí, ha sido un día muy de corre y corre para mí, pero estoy muy feliz y más que todo tener la oportunidad de representar a mi país, Guatemala. No, no parezco, porque hay un filtro que dice que tengo otra nacionalidad, pero no, sí, orgullosamente guatemalteca. Un gusto estar acá. Listo, muchísimas gracias, Molly, Antonio. Ustedes vienen trabajando en diferentes procesos con juventudes diversas de nuestra región. Entonces, estos entrenamientos, hemos tenido en la primera sesión, por ejemplo, a Alan de la Oficina de Población y Desarrollo de LUMPA, que nos ha comentado qué es el consenso, cómo inicia el proceso, pero sabemos que en la implementación del consenso y en el proceso de revisión, hay grupos de juventudes que experimentan diferente en nuestra región, ¿no? Entonces nosotras queremos, y de alguna manera, en muchas situaciones terminan siendo marginalizadas en los procesos porque no entendemos cómo, o sea, nosotras no entendemos cómo generar espacios realmente inclusivos para todos y tal vez no es un tema de repente de que en algunos casos sea a propósito, sino es que muchas veces parte del desconocimiento. Entonces, este diálogo que queremos tener con ustedes, queremos conocer un poco más sobre su trabajo, los procesos de abogacía, pero también sus recomendaciones de cómo incluir estos enfoques de diversidad cuando trabajamos en iniciativas de abogacía para la implementación o seguimiento del consenso de Montevideo. Entonces, en el marco de esa pregunta, yo creo que, o bueno, de ese contexto de este segmento, yo quiero iniciar con una pregunta que es, cuéntanos un poco sobre lo que hace su organización con la que ustedes trabajan y a la que ustedes representan. Entonces, no sé si podemos repetir el orden de las presentaciones anteriores. Entonces, no sé si Guadalupe, podemos iniciar contigo. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Ahí va. Perdón, pero lo voy a preguntar seguido porque a veces, nada, el lector no me avisa cuando me desmuteo, no sé por qué. Bueno, yo trabajo en una organización con compañeros, compañeras y compañeros que se llama META, que es es un movimiento de personas con y sin discapacidad, que se llama Movimiento Estamos Todos en Acción. Y bueno, depende del IDI, que es el Instituto Interamericano de Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Y más o menos desde 2013 viene activando o intentando movilizar a los jóvenes, los y las jóvenes de América Latina. Bueno, Meta está conformado por varios países donde, digamos, participan algunos jóvenes por país.
como por ejemplo Nicaragua, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Brasil, entre otros. Y bueno, en la realidad nosotros y nosotras trabajamos con jóvenes con discapacidad y sin discapacidad, con discapacidad y personas sin discapacidad que se quieren sumar al movimiento y aprender sobre discapacidad. Un poco la construcción es conjunta, es colectiva, intento ser lo más horizontal posible. Intentamos que nuestros compañeros y compañeras puedan comentar sus experiencias para poder desarrollarnos en conjunto. En 2019 hicimos un foro sobre educación inclusiva y de ahí se sumaron varios compañeros y compañeras, incluida yo. Y por otro lado, empezamos a pensar en distintos proyectos relacionados a la juventud y a la discapacidad. Entendemos que en ese sentido el consenso necesita como empezar a contemplar más a las juventudes con discapacidad, teniendo en cuenta que esa interseccionalidad no está expresamente contemplada en ninguno de esos capítulos. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe, y qué chévere todo lo que están realizando desde el equipo de Meta. Ahora nos vamos con Antonio. Antonio, ¿qué es lo que realiza la IDA? Pues bueno, IDA es una organización global que integra organizaciones regionales y mundiales, ¿no? Entonces, en principio, en este espacio yo formo parte del yo formo parte del comité de jóvenes aportando y realizando algunas actividades junto a colegas que son de estas organizaciones tanto regionales como globales, ¿no? Por poner un ejemplo, la Unión Mundial de Ciegos, la Unión Mundial de Sordos, y en mi caso, que estoy representando a la Red Latinoamericana de de personas con discapacidad y sus familias. Riadis, donde también formo parte, digamos, Riadis es la organización regional en Latinoamérica y el Caribe que está integrada a la IDA, digamos, que representa en esta región, ¿no? De esa cuenta, nosotros en la región, ya desde Riadis y siempre muy de la mano con IDA, trabajamos junto a juventudes con discapacidad, tanto de Latinoamérica como el Caribe, en temas de capacitación, incidencia y todos estos temas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, yo desde mi espacio muy particular, que es la Secretaría de Derechos Humanos, aporto con conocimientos en distintos instrumentos y convenciones internacionales, tanto regionales como globales, ¿no? Creo que por ahí explicaría un poquito, y perdón que mi perrito por ahí ladró. No te preocupes, Antonio, todo bien. Y ahí vamos con Molly. Molly, cuéntanos un poco sobre el equipo de Real Justice Plus. ¿Qué es lo que ustedes realizan? Claro, no, primero qué excelente oír, que te lo quiero decir, qué excelente oír el trabajo que hacen las compañeras. Bueno, eh, como Real Justice Plus, nosotros actualmente estamos en diversos países, en los cuales es el país base, que es Guatemala, pero también nos encontramos en México, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En sí, como Real Justice Plus, nos enfocamos en algo y surgimos para algo, poder garantizar la descentralización de la justicia, que es por eso que nos llamamos Real Justice Plus. Y pues si hablamos de justicia, estamos hablando también de lograr llegar a las comunidades que tienen más dificultades. Y una de las poblaciones que más nos enfocamos es en poblaciones que viven o que son afectadas con VIH, y me refiero a afectadas, quiere decir algún familiar, algún amigo que tiene alguien cercano con VIH, pero que ha sufrido esa misma discriminación y ese mismo estigma. Y pues nosotros lo que hacemos es que implementamos estrategias de transformación digital para abogar por los derechos sexuales y reproductivos y pues garantizar el acceso universal de la salud a través de abogacía digital. Y pues utilizamos como herramienta principal las TICs y otras tecnologías y pues somos, puedo decir, la misión que tenemos, pues nuestra misión es que somos una red apolítica, somos abiertas, somos inclusivos y feministas, y trabajamos por las TICs, como mencioné, y también la digitalización para garantizar la cero tolerancia al estigma y discriminación, perdón,
relacionada al VIH y pues el acceso a la salud sexual reproductiva y la equidad de género para todas las juventudes latinas a través de la educación sexual integral y la participación ciudadana. Y aquí estamos hablando de todo tipo de juventudes, juventudes con discapacidad, juventudes de las poblaciones clave también. Eso hacemos Red Justice. Muchísimas gracias, Molly. Y es súper interesante saber lo que hacen y también hoy día va a ser interesante escucharles. Algo que es importante mencionar es que esta solo es una muestra de diferentes grupos en la región diversos, pero también hay otros grupos, por ejemplo, como las juventudes afrodescendientes o juventudes indígenas y otros grupos, por ejemplo, como las juventudes migrantes, eh, también enfrentan o vive en el contexto de nuestra región de una manera diferente. Entonces, ahí sí queremos agradecerles a todas las personas y de alguna manera, ¿no? Invitarles también si es que hay juventudes que pertenecen a otros grupos que pues también vamos a tener un segmento de preguntas y ahí nos gustaría también darles unos minutos para que ustedes puedan compartir sus experiencias o recomendaciones. Entonces, les agradecemos por eso. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. El consenso de Montevideo, la semana pasada nosotros escuchábamos en la oficina del UFPA regional que es una de las agendas regionales mucho más progresistas, inclusivas, que se enfocan mucho en el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero también en temáticas como lo que es el acceso a la educación, el trabajo decente, la participación de las juventudes, y es una de las agendas regionales mucho más extensas en términos de derechos que tenemos para poder implementar otros procesos más globales, como son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible u otras agendas relacionadas. Entonces, yo les quisiera preguntar, o la siguiente pregunta para ustedes es, ¿qué implicancias tiene el Consenso de Montevideo eh, con las juventudes con las que ustedes trabajan o con los grupos a los que ustedes representan? Entonces, no sé si de repente ahora cambiamos el orden y hacer este diálogo, si es que ustedes tienen comentarios sobre lo que dijo su compañera, compañero, compañere, pues siéntanse libres de abrir su micrófono y también compartir. Entonces, ahora creo que cambiamos un poco la rotación y no sé, Antonio, cuéntanos un poco cuál es esta implicancia del consenso con los grupos de juventudes con los que ustedes trabajan. Pues bastante. La verdad que el consenso de Montevideo, como sabemos y que espero les hayan comentado, prioriza 8 campos, ¿no? De trabajo. Y pues estas 8 áreas de interés, de prioridad, involucran a las personas con discapacidad y no solo las involucran, sino que los 8 espacios se concatenan con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, se hablaba sobre trabajo ahí, la convención habla que las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo digno y que esté remunerado como debe ser y todo este tema, ¿no? Por ejemplo, la educación debe ser inclusiva, accesible. Entonces, podemos ir viendo que el consenso se concatena a los derechos humanos de las personas con discapacidad, digamos, en este momento específico a las juventudes con discapacidad, pero a pesar de ser un instrumento que, digamos, se relaciona tanto con los derechos humanos que tutelan a las personas con discapacidad, de forma directa, no asume a las personas con discapacidad como un punto prioritario, a pesar de que las personas con discapacidad somos aproximadamente el 15% de la población en la región, ¿no? Somos alrededor de 85 millones de personas con discapacidad en la región. Entonces, creo que son temas que hay que ir considerando, pero para dar una respuesta concreta, se relaciona en realidad mucho con las personas con discapacidad y con los derechos de las personas con discapacidad. Creo que ese sería mi comentario. Muchas gracias, Antonio. Y ahora, Guadalupe, no sé, cómo cuál es la implicancia del consenso de Montevideo con las juventudes con las que ustedes trabajan, pero también no sé si tienes un comentario sobre lo que mencionó Antonio.
No, yo creo que con Antonio, nada, venimos transitando espacios muy, muy similares y nos cruzamos bastante, así que estamos bastante de acuerdo. Pero también me parece que, si bien el consenso, yo voy a ir un poco más allá tal vez, creo que si bien el consenso está relacionado con las poblaciones con las que trabajamos, porque por supuesto, ¿no? La juventud de los adultos mayores, las personas afrodescendientes, o no sé, sí, está bien dicho afrodescendientes, pero las personas afrodescendientes, nada, los trabajadores y trabajadoras, digo, por supuesto que estamos relacionados con las personas con discapacidad, por supuesto que la discapacidad es transversal a otro montón de interseccionalidades que se nos pueden cruzar, ¿no? Valga la redundancia, en el camino o en las situaciones. Obviamente que la discapacidad es una intersección más, pero si sos, no sé, joven, mujer, afrodescendiente, persona con discapacidad, por supuesto que las vulnerabilidades van a ser eh, mayores en cuanto a relación interseccional. En ese sentido, creo que el consenso debería apuntar, yo siempre digo, compañeros, compañeras, que la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad tiene que ser un punto de partida, no un punto de llegada, sino un punto de partida al que cuestionar, al que, al que, al que repensar, al que pensar como una, digamos, un lugar donde pararnos para seguir nuestras luchas, para seguir nuestros activismos, para seguir nuestras militancias, pero sobre todo un lugar o una convención a la que cuestionar, ¿no? A la que debatir. Che, ¿por qué dice tal cosa y no dice tal otra? ¿Por qué dice discapacidad mental y no dice discapacidad intelectual o psicosocial, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, perdón que me vaya un poco por las ramas, pero en ese sentido el consenso piensa un poco lo mismo. Tiene que ser un punto de partida al que cuestionar, al que no usar como caballito de batalla un discurso, sino pensarlo como herramienta fundamental para seguir militando y luchando. Pero en ese sentido también, y acá cierro, nosotros y nosotras bregamos porque haya un capítulo sobre discapacidad que nos contemple a las personas con discapacidad, que entienda que es una intersección más, que entienda que la discapacidad muchas veces surge por otras situaciones de vulnerabilidad, pero que a veces no surge por situaciones de vulnerabilidad, surge por el contexto, por las barreras, por ser mujer joven y vivir en un barrio vulnerable, por ejemplo. Y entonces entendemos que la discapacidad a nivel América Latina, con gobiernos de derecha que arrasan muchas veces, tiene que ser un eje más y no solamente estar en la transversalización del resto de los ejes. Yo considero excelente que se hable del consenso, considero excelente que podamos relacionar a la discapacidad con los ejes del consenso, pero también considero que la discapacidad o los derechos de las personas con discapacidad, nuestros derechos, tiene que ser un eje más de ese consenso, porque tiene que entenderse como una intersección súper potente, súper viable y súper potable para que haya dirigentes y compañeros, compañeras con discapacidad que estén ocupando espacios de la toma de decisiones. Así que nada, un poco eso. Gracias. Wow, Guadalupe, Antonio, qué genial esto que ustedes mencionan y gracias por traer a colación todo esto, ¿no? Y algo que a mí me llama la atención es el tema de la interseccionalidad que mencionaba Guadalupe, porque de hecho esta sesión se trata de intergeneracionalidad e interseccionalidad. Teníamos una panelista más, de hecho, que nos iba de una persona adulta mayor que nos iba a dar su punto de vista desde la intergeneracionalidad pensada desde todos los ciclos de nuestra vida, ¿no? Lamentablemente no se pudo conectar, pero vamos a enfocarnos entonces en el tema de la interseccionalidad, pero me parece súper interesante lo que mencionas y sí, pues, ¿no? Cómo esto afecta a juventudes si es que estamos en cada una de esas intersecciones. Ahora le damos el pase a Molly. Molly, para ustedes, con las chicas que trabajan, ¿no? Em, ¿Cómo es que el consenso de Montevideo, o cuál es la implicancia de este consenso con el grupo de juventudes con las que ustedes, y también por las que ustedes están generando tanto trabajo de abogacía, voluntariado y activismo en la región? Y no, primero quiero decir que me ha encantado esto del enfoque de interseccionalidad que hablaba en Guadalupe.
Y pues sí, me hizo pensar mucho en las diferentes interseccionalidades que trabajamos como juventudes, ¿no? Porque no estamos hablando solo de una problemática, sino que hay varias cosas que se conectan y eso es lo que me encanta, ese enfoque de la interseccionalidad, cómo conectar esas diversas. Y aquí en el caso de las poblaciones que trabajamos, principalmente si hablamos de juventudes que viven o que son afectadas por VIH, pues aquí estamos hablando de cómo también el consenso enfatiza la importancia de los derechos humanos y la no discriminación. Y aquí estamos hablando de garantizar de las personas, independientemente si viven o no con VIH, todas tenemos el mismo derecho, incluyendo también si tienes o no una discapacidad, todas tenemos los mismos derechos. O sea, eso se tiene que quedar muy claro y es algo que se debe enfatizar también, el acceso al servicio de salud, que es algo que también el consenso aboga mucho, el acceso universal de servicio de salud, cosa que cuando lo platicamos con nuestro equipo, lastimosamente, sí lo voy a decir, lastimosamente en la región latinoamericana hablar de acceso universal de la salud suena muy utópico, porque estamos abordando el tema de que nos enfrentamos a gobiernos corruptos, nos enfrentamos a gobiernos que nos limita la democracia, nos enfrentamos a gobiernos que incluso criminaliza el activismo también. Entonces, también estamos en ese proceso, ¿no? ¿Cómo se podría garantizar ese acceso universal? Y principalmente estamos hablando también de lograr que tengan el acceso a su tratamiento antirretroviral en el caso de las personas que viven con VIH, pero también se enfrentan a desabastecimientos, ya sea por una mala logística en las bodegas, ya sea por una malversación de fondos, puede ser. O sea, hay diversas fuentes, o hay diversas formas que pueda generar ese desabastecimiento, el cual muchas veces nos ha tocado abogar para que incluso niñez tenga acceso a su tratamiento antirretroviral, o tengan acceso a un método anticonceptivo, lo cual muchas de las mujeres con VIH comentan, ¿no? Y cuando hacemos trabajo de campo, nos han comentado de que si mucho tienen acceso a una cita ginecológica una vez cada 2 años, cosa que es un poquito alarmante porque todas deberían de tener como que ese acceso mucho más seguido y pues se recomienda semestralmente, ¿no? Por un papá Nicolau, pero debería de tenerse ese acceso, el cual lo que vemos que es muy limitante también hablar de lo que es el tema de la salud sexual y reproductiva. Y otra cosa que sí me gustaría hablar también de que las mujeres con VIH y sin VIH, todas las mujeres en su diversidad, todas las mujeres, tienen el derecho de decidir por su propio cuerpo, pero lastimosamente en el servicio de salud aquí se han reportado casos de esterilizaciones forzadas, principalmente para mujeres con VIH jóvenes. Que son analfabetas o que no hablan el idioma español. Entonces, mira, aquí cómo se ve esas diferentes interseccionalidades, porque estamos hablando de barrera lingüística, estamos hablando de incluso discapacidades, estamos hablando de la falta de una escolaridad también, cómo limita esto, ¿no? Entonces, ahora hablando sobre la educación y la prevención que también promueve el Consenso Montevideo, eh, hace poco en Guatemala se sonó mucho una ley, la 5272, que sí era preocupante, como también limitaba el acceso a la educación sexual. Entonces, por el momento está engavetada esta iniciativa de ley, pero ¿qué pasará en el futuro? Entonces, siempre tenemos que estar como que tener alternativas o ideas de abogacía para cómo podemos garantizar de que esto no pase y garantizar que la niñez, que la adolescencia y que las juventudes tengan acceso a la educación sexual, ¿no? Y como dije, esto no me quiero enfocar directamente en un estatus serológico porque pienso que todas y todos tenemos el derecho a tener esto, ¿no? Entonces, pero ya hablar sobre algo que también sí me gustaría mucho abordar cuando se habla de las poblaciones clave, que son las poblaciones mayormente afectadas por el virus del VIH o que están con mayor riesgo de adquirirlo. También siempre es bueno y algo que siempre hemos abogado como Real Justice Plus es de que es necesario también garantizar que en las poblaciones claves se pongan a las mujeres también, que es algo que estamos tratando de abogar, porque muchas veces en el tema de VIH se deja fuera a las mujeres y es preocupante, a pesar de que somos la población mayor en el mundo, se deja fuera. Entonces, sí es importante garantizar eso. Entonces, creo que haciendo como un recap o globalizando todo, eh, el Consenso de Montevideo tiene muy buenos enfoques, tanto como el acceso a la salud, la cero discriminación, la educación, pero
es difícil implementarlo en gobiernos donde somos callados, donde se criminaliza el activismo y donde el panorama es distinto. Pero también siempre hay algo que a mí me gusta decir y es lo que hablamos como Real Justice, es siempre hay que ser resilientes. No importa las adversidades que nos enfrentemos, siempre hay que seguir luchando, porque al final, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no lucho yo hoy por mí, ¿quién va a luchar por mí? Entonces, es como, primero les dejo como esta reflexión. Luchemos por nosotros y nosotros queremos hacer un gran cambio. Y el cambio empieza entre nosotros mismos. Gracias. Wow, muchísimas gracias, Molly. Y qué chévere esta reflexión que haces, ¿no? Y también creo que es importante que las personas jóvenes que no de repente estamos dentro de estos grupos, em, que generalmente quedan marginalizados en los diferentes procesos, que seamos solidarias también, ¿no? Y que aprendamos y que tratemos de buscar información de cómo generar procesos de abogacía mucho más inclusivos o desde un enfoque de inclusión, porque muchas veces, incluso nosotros cuando iniciamos nuestro proceso de abogacía, no necesariamente entendíamos como que cuáles eran las dificultades de otras juventudes, ¿no? Que de repente no lo habíamos experimentado de una manera cercana. Entonces, esta sesión me parece interesante porque nos da esta ventana a conocer a otras, para conocer a otras juventudes. De hecho, tenemos un mensaje de Irene que nos dice, Irene Cuevas, que nos dice que es de Argentina. Ella es integrante también de Meta y es compañera de Guadalupe. Nos dice que quiere agregar que el consenso de Montevideo sobre todo sirva para concretar soluciones más allá de declamarlas. Y eso es súper importante porque el consenso es una de las agendas a nivel mundial más progresistas que existe en términos de reconocimiento de derechos, ¿no? El ¿Puedo problema hacer un aporte? está, sí, por supuesto, Guadalupe. Cuando quieras, igual si querés terminar la idea y... Dale, dale. Sí, o sea, yo decía como que, o sea, es una de las agendas más progresistas, pero lo que pasa es que se queda atascada en nuestros países que no terminan en ratificarla, implementarla, hacer políticas. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Y también nos manda un mensaje Noé Fuentes de Bolivia, que es una joven de la Asociación de Jóvenes LGTBI más Metamorfosis. Entonces, Noé, al final de este segmento, de este diálogo, igual sería genial darles unos minutos para que ustedes también nos den un mensaje desde el grupo al que representan. Dale, Guadalupe, algunos comentarios, reacciones a esto que mencionaron los compañeros. Me gustó lo que dijo la compañera del movimiento LGBT, que por cierto, si pudiera caer en contacto me parecería interesante. Pero sobre todo me pareció interesante también cómo nosotros y nosotras, que por ahí tal vez en la sociedad civil no lo pensamos tanto, porque decimos, bueno, nada, tenemos a las cuestiones más de derechos humanos y demás, pero cómo los gobiernos son fundamentales en estas cuestiones, más allá de firmar tratados y pensar en convenios y en convenciones y acuerdos, pero también son fundamentales en términos de implementación, ¿no? Nosotros y nosotras en América Latina estamos viviendo un contexto bastante complejo donde la política se ve derechizada, ¿no? Si se me permite el término. Y puntualmente en Argentina, tal vez para contextualizar un poco, estamos a punto de vivir un balotaje entre un candidato muy de derecha y un candidato más de izquierda, pero no de izquierda completamente. No sé cómo explicarlo, pero bueno. Y la realidad es que ahí se juegan nuestros derechos y se juegan nuestras vidas, se juegan nuestros colectivos, tanto el LGBT, el de las personas con discapacidad, el de las personas portadoras de VIH, el de las mujeres, el de las personas trans. Entonces digo, me parece súper importante estar acá pensando estas cuestiones, pensando el Consenso de Montevideo, pensándonos como identidades, pensándonos como intersecciones, pensando en las intersecciones que nos atraviesan a cada uno, a cada una, a cada una de nosotros, porque creo que es importante poder seguir repensando, ¿no? Sobre todo seguir repensándonos cuando los gobiernos arrasan, cuando las situaciones que nos atraviesan y nos pasan no son contempladas por estos, y que cuando son contempladas lo son y está muy bien y ayuda muchísimo,
pero la mayor parte de las veces no estamos ni siquiera en las agendas. Entonces, perdón, me duele un poco la garganta, pero seguir reclamando estar en la agenda pública, seguir reclamando nuestra participación política, seguir reclamando que las personas con discapacidad, que las personas LGBT, que las personas trans, que las personas migrantes, que todas, todos y todes seamos tomadores de decisiones en la medida de lo que podamos, pero también seguir reclamando no solamente que en la lucha estemos nosotros y nosotras, sino que también en la lucha estén banderas y agendas, porque cuando no estemos nosotros y nosotras en la lucha, no podamos, no nos dé los tiempos, tengamos otras cosas que hacer, tiene que ir a nuestros compañeros, compañeras y compañeros. Yo creo que no es nosotros estar en lucha, sino también abrir camino o pensar la agenda o seguir militándola para que otros, otras y otros puedan estar en la lucha. Acá estoy yo por representatividad de mis compañeros, pero yo considero que Irene, por ejemplo, podría estar acá tranquilamente. Considero que otros compañeros y compañeras podrían estar acá tranquilamente. Entonces creo que nosotros no somos los que tenemos o las que tenemos o les que tenemos que estar en la lucha, sino que es una agenda, un colectivo y un proyecto en común. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y de hecho tienes reacciones aquí en los comentarios. Sahili Franco nos dice, brava, Guadalupe, sobre todo en comunidad. Genial. Y también hay una reacción de aplausos desde Molly, desde Real Justice, que nos acompaña también como parte de este panel. Con eso, no sé si, Antonio, ustedes también tienen alguna reacción. Y también es importante ver esto de cómo experimentamos, ¿verdad? En nuestro acceso en nuestra vida diaria, porque muchas veces está el contexto, el consenso de Montevideo, está esta agenda súper progresista, estamos luchando por la incorporación, y creo que tiene que ser una bandera colectiva para incluir a las juventudes con discapacidad en el consenso, pero si una persona, por ejemplo, y esta pregunta está fuera de las guiadas, pero sale como de esta conversación. Si una persona, por ejemplo, que no tiene alguna discapacidad, quisiera entender un poco cómo es el contexto que ustedes se enfrentan en el marco de las temáticas del Consenso de Montevideo, por ejemplo, acceso a los derechos sexuales y reproductivos o salud sexual y reproductiva, educación, trabajo, participación. ¿Nos podrían comentar aquí algunos puntos? No sé si Antonio y luego vamos con Guadalupe. Bueno, vamos a ver. Primero, a mí me parece muy interesante toda la plática que ha surgido de estos puntos. Yo creo que yo siempre uso esta frase y que creo que para nadie va a ser rara aquí, el que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar de tal manera que las voces de todas las personas puedan manifestarse, porque, por ejemplo, se puede hablar sobre algunas estimaciones, por ejemplo, decir, bueno, educación inclusiva. Necesitamos, por ejemplo, lengua de señas en las cátedras para que las personas sordas puedan acceder a la información. Necesitamos accesibilidad en infraestructura, por ejemplo, que no haya gradas, que las aulas no estén en un segundo nivel y si están, que haya un ascensor para que las personas en silla de ruedas puedan acceder. En pocas palabras, romper barreras, ¿no? Y así puedo ir mencionando algunos otros ejemplos, pero al final, quienes en realidad tienen que, digamos, hacer sus requerimientos, son los mismos grupos de personas con discapacidad, ¿no? Ya específicos, por ejemplo. Yo podría dar unas ideas, por ejemplo, pero tal vez esas ideas van a estar muy involucradas en mi contexto. Yo estoy en Guatemala, creo que es algo que no he dicho, pero tal vez están muy involucradas en mi contexto guatemalteco, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien de Bolivia podrá pensar, ok, entonces esto es lo que hay que hacer y a lo mejor en Bolivia son otros los requerimientos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Creo que lo que decía mi colega Guadalupe por ahí, tenemos que abrir los espacios, abrir nuestras filas y participar con otros grupos. Por ejemplo, suele pasar mucho que como colectivos tenemos miedo hacia tocar algunos temas. Les cuento una experiencia muy breve. Un grupo de la comunidad LGBTIQ con discapacidad por aquí se organizó y trató de involucrarse con grupos
LGBTIQ+ sin discapacidad, y el grupo de personas sin discapacidad automáticamente no los dejó participar de una forma plena porque tenían una discapacidad, ¿no? Y en el grupo de personas con discapacidad no los dejaban participar porque eran personas LGBTIQ+. Y entonces nos estamos poniendo, digamos, barreras entre nosotros y nos estamos provocando que el avance real que debe haber en nuestras sociedades se vea limitado desde ciertas perspectivas o desde ciertos temores o prejuicios que tenemos, ¿no? Entonces creo que por ahí tenemos un primer paso que dar, abrir nuestras filas, juntarnos otros colectivos, dialogar, tomarnos todos de las manos, unirnos entre distintos colectivos e incluso entre interseccionalidades, y yo agregaría intergeneracionalidades, trabajar de la mano para poder crear un mundo más inclusivo, justo y equitativo, donde todas y todos podamos ejercer nuestros derechos de forma igualitaria sin que nadie se quede atrás, ¿no? Creo que ese sería mi comentario por ahora. Wow, Antonio, muchísimas gracias. Y de hecho también tienes reacciones. Noemí Pérez desde Guatemala te manda un saludo. Carlos García nos dice excelente aporte. Sahili nos dice, exacto, nuestras realidades países son muy particulares, lo que hace que no tengamos estándares para medir o indicadores similares e incluso narrativas que en algunas localidades puedan ser mucho más sensibles que en otras. Entonces, esto me parece genial. Y lo que mencionas también de la intergeneracionalidad, porque algo que creo que es importante que tenemos que considerar es que la intergeneracionalidad no solo es incluir a un grupo de jóvenes, sino también hay adolescentes, hay niños y niñas, y la intergeneracionalidad también incluye a personas adultas mayores. Y de hecho, pensar en poder luchar por nuestros derechos es en todas las etapas de nuestra vida, porque si tenemos una buena protección de nuestros derechos y también políticas que nos ayuden a ejercerlos cuando seamos adultos o adultas, adultos mayores, pues vamos a tener una vejez digna, ¿verdad? Con sistemas, por ejemplo, sociales dignos, con pensiones dignas. Entonces creo que eso también es importante y también ayudar a los más jóvenes, ¿no? A las generaciones más jóvenes. Respecto al tema sobre estos desafíos, y sé que esta es una pregunta adicional que sumé, Guadalupe, ¿tú tienes algún punto, alguna reacción respecto a cómo ustedes experimentan las diferentes, o los contextos o sus contextos en el marco de las diferentes temáticas del consenso? Sí, tengo varias, perdón por tengo la voz medio tomada, no sé. Así que mil disculpas. En primer lugar, me parece interesante hacer una réplica un poco sobre lo que venía diciendo Antonio. Eh, lo voy a tratar de hacer de la forma lo menos chocante posible. Yo coincido en un montón de cuestiones. Lo que sí pienso que esas situaciones, la unidad completa es difícil. Es difícil por el contexto político. Es difícil básicamente, chicas, porque eh, hay muchas situaciones no solamente políticas, sino también, no sé cómo decirlo. Hay muchas situaciones que van ocurriendo, que van pasando y que muchas veces las personas con discapacidad terminamos entrando a los lugares a los codazos. Muchas veces las personas con discapacidad terminamos entrando a los lugares a las patadas. Y no porque yo quiera ir a romper todo y decir, bueno, a ver cómo entramos personas con discapacidad de los lugares. Miran, yo milito en otra organización, además de Meta, que se llama Orgullo Disca, que labora la discapacidad, trabaja en los derechos de las personas con discapacidad como identidad política. Y muchas veces, acá en Argentina, para entrar a comisiones de organización de distintas marchas, tenemos que empezar, bueno, somos personas con discapacidad, pero podemos tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, y aclarando, y aclarando, y aclarando, y aclarando, y es muy incómodo, pero lo tenemos que hacer porque sabemos que nadie abrió camino antes que nosotros y nosotras. Entonces, el mundo no es Disney. No vamos a entrar así como así, todos unidos, agarrados de las manos,
que suena muy bien, pero en definitiva a la hora de la práctica no pasa. Y creo que es necesario y es importante que más allá de constituirnos como personas con discapacidad en nuestras organizaciones, de nuestra discapacidad puntual, por eso celebro el trabajo de Meta y el trabajo de Riadis, porque trabajo con distintas personas con distintas discapacidades, nos construyamos y nos constituyamos como pertenecientes a una sociedad en común, como pertenecientes a una sociedad que acompaña, que está, pero que también a veces no acompaña y que también a veces no somos personas con discapacidad, pero tal vez esta situación que me está pasando a mí por este momento, cualquiera fuera, ¿no? Imagínense una situación puntual, sea por mujer y no por persona con discapacidad, sea porque soy una joven de 22 años y no por persona con discapacidad. Y entonces somos personas con discapacidad que también estamos atravesadas por otro montón de instancias de nuestras vidas. Por otro lado, en relación a la intergeneracionalidad que planteaba la compañera moderadora, cuyo nombre no recuerdo, perdón, em, pienso que, bueno, había un dirigente de mi país que decía, acá no se trata de tirar viejos por la ventana, se trata de construir con todos y todas. Y yo pienso un poco en eso, ¿no? Como nosotros y nosotras, y como muchos jóvenes y muchas jóvenes creen, yo particularmente no me pasa, en algún momento soberbio de mi vida me ha pasado, pero veo muchos compañeros y compañeras decir, bueno, no, esta persona es grande o esta persona, ¿qué va a aportar? Yo creo que todos y todas tenemos cosas para aportar, pero sobre todo que tenemos que escuchar las voces, tenemos que leer la lengua de señas, tenemos que apoyar a nuestros compañeros que tal vez necesitan más apoyo para expresarse y poder entender que se construye con todos y todas. Y si no hay una construcción colectiva, no hay una construcción. Porque un movimiento LGBT que excluye personas con discapacidad, por ejemplo, y está diciendo, bueno, exclúyame a mí, porque las personas LGBT también son súper discriminadas como las personas con discapacidad. Por otro lado, retomando una frase que dijera un activista homosexual de mi país, creo que él planteaba que para una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, ¿no? El orgullo LGBT. Y yo planteo que para una sociedad que nos educa para el capacitismo o para la discapacidad, puertas adentro, el orgullo también es una respuesta política. Y el autopercibirnos como personas con discapacidad, el autopercibir nuestra identidad política, el trabajar internamente, que somos sujetos y sujetas deseables, deseantes, que podemos expresarnos políticamente y que puede doler un montón, porque muchas veces hay un montón de discriminaciones. Miren, muchas veces yo decía esto, ¿no? Esto mismo que digo ahora, bueno, el orgullo desde la discapacidad es una respuesta política, la identidad política, ser deseable, ser deseantes. Y ahora en lo personal me doy cuenta que nunca lo pensé internamente, que nunca lo trabajé internamente, yo lo decía, y a veces trabajarlo y chocarte con, che, a mí que me duele y a mí que me pasa con esta situación, también es difícil. Por la discriminación que tenemos desde otras personas, desde otros momentos, de otros movimientos. Entonces, digo, entendernos como una persona con discapacidad, autopercibirnos como personas con discapacidad, no renegar de eso, es una construcción, es una respuesta política, pero sobre todo es un mensaje para la sociedad para decir, miren, no nos excluyan, somos iguales que ustedes, pero también tenemos nuestras formas distintas de habitar el mundo, de habitar los espacios, y se debe respetar, debe ser respetado, debemos ser consultadas como tomadoras de decisiones y debemos tener voz, voto y poder aportar a los consensos cualquiera fuera que se realicen. Gracias y bueno, perdón por la extensión. Muchísimas gracias, Guadalupe, Antonio, Molly. ¿Alguna réplica de esto de repente que compartieron los compañeros? Una réplica breve porque tenemos dos preguntas más que hacer. Ya estamos un poquito sobrepasados de tiempo, pero no sé, Molly, si quieres comentar algo. Y solo, perdón, antes de mencionar ello, Guadalupe, ganaste muchas reacciones, la gente ponía corazones, han hecho comentarios también en el chat, así que chévere, chévere sus intervenciones. Dale, Molly. No, es que la verdad me quedé en shock de oír qué palabras tan poderosas las que, primero lo que comentaba Anthony y luego lo que comentaba Guadalupe y sí, creo que lo que voy a resaltar es, uno, somos juventudes diversas y eso sí lo tenemos que tener muy en claro. Y al ser diversos tenemos diversas necesidades. Y como decía, no dejar a nadie atrás implica
implica todo, implica esas interseccionalidades y me encantó mucho lo que hablaban de las intergeneracionales, que hay algo que es una reflexión muy personal que yo digo que siempre es bueno tenerlo, porque hoy somos jóvenes y hoy estamos aquí luchando, pero ayer fuimos niños que no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. No teníamos ni idea qué iba a ser nuestro mañana, no teníamos ni idea ni qué tan, y es una reflexión muy personal lo que voy a decir, qué tan difícil es vivir la vida adulta, porque sí, es difícil, y lo que quiero decir. Y ahora que estamos aquí como jóvenes activos, activos ciudadanos, pagando impuestos y todo eso, porque ya sabemos lo que es la vida adulta, me doy cuenta de que esta lucha que ahora hago hoy, no estoy garantizando no solo mi hoy, sino que estoy garantizando el mañana de los niños que vienen. Pero también quiero agradecer también a los adultos que al final ellos lograron este paso, este camino que al final donde yo estoy. Y es algo que debemos de agradecer, porque al final una de las dificultades que en lo personal yo he visto es de que muchas veces nos enfocamos, sí es cierto, el adultocentrismo es muy fuerte, pero también hay que reconocer que hay adultas que nos han enseñado a poder saber lo que sabemos hoy, porque nosotros no nacimos sabiendo, nosotros tuvimos que tener mentoras, mentores, que es algo que se tiene que garantizar, tener mentores y mentores que al final nos va a tener como guía. Y, y otra cosa que sí me gustaría decir para no extenderme, porque sé que tenemos poco tiempo, Rosy, pero eh, es importante también que analicemos en el momento en que nosotros hagamos algo, en el momento en que nosotros queremos construir un cambio o algo, analicemos bien nuestro ecosistema, porque muchas veces olvidamos eso. Queremos construir un cambio, pero no analizamos el ecosistema, lo cual al final el producto que queremos tener no va a ser exitoso por lo mismo. Entonces, es lo que quiero decirles y de verdad, yo estoy admirada y me encanta oír las intervenciones de Anthony. Qué bueno, paisanos, somos de Guatemala y también de Guadalupe, de verdad, me encantó. Muchísimas gracias, Molly. Y bueno, creo que hay muchas personas que están súper animadas. Ya tenemos, bueno, en la llamada somos 56 personas de diferentes latitudes. Ahí ya nos mencionaban Carlos García aplaude, Sahili manda corazones, pero también o si les invitamos a compartir desde dónde nos acompañan, porque tenemos gente de Guatemala, bueno, Argentina, también estamos, alguien se conecta desde Malta, alucinen. Tenemos gente de El Salvador. También tenemos gente de Perú, de Colombia, de México, de Bolivia, wow, de Venezuela. eh, Ahí tenemos gente también de otras partes de Perú, como Huánuco, ¿no? Es una provincia en Perú. Entonces, desde Paraguay, qué chévere. Y también tenemos a las chicas, por ejemplo, que se conectan desde el Caucus, es el Caucus de Jóvenes, es la red de jóvenes de América Latina y punto focal, el Caucus de Jóvenes Indígenas. Entonces, Brenda, nos encantaría igual al final de este segmento darte como unos minutos también para escuchar sus perspectivas. Bueno, wow, ha sido increíble estas respuestas, el tema de la intergeneracionalidad, solidaridad, pero también de no tener miedo de ser inclusivos, ¿no? Inclusivas, inclusives. Y alguna vez yo escuché, conversábamos con una compañera en un curso, nos decían que tenemos que trabajar mucho por este enfoque de inclusión o enfoque de universalidad también, en el sentido de que cuando no es que nosotros, como decía Guadalupe, ponemos a una persona porque tenemos que cubrir una cuota o porque tenemos que incluir un grupo en particular, sino que cuando pensamos en los proyectos, tenemos que pensar que el universo es diverso, ¿no? Y que dentro de esa diversidad del universo que tenemos, pues tenemos que hacer todo lo posible para que se puedan incluir las diferentes personas, ¿no? Desde sus diferentes intersecciones o grupos. Entonces, pues nada, ahora ya pasamos con la siguiente pregunta. Les voy a compartir las dos últimas preguntas, porque la última pregunta es como un mensaje súper breve, entonces para que lo vayan pensando. Pero la siguiente pregunta es, em, o sea, nosotros estamos haciendo procesos de abogacía, proyectos, intervenciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones de ustedes para poder eh, incluir enfoques de diversidad, intergeneracionalidad en nuestras acciones
en el marco del Consenso de Montevideo. ¿Qué recomendaciones ustedes le dan a las juventudes que hoy nos escuchan, que hoy se han conectado, que quieren empezar a trabajar de una manera mucho más inclusiva, diversa, incluyente? ¿Qué recomendaciones ustedes nos darían? Y no sé si empezamos esta vez con Molly para esta pregunta. Bueno, excelente pregunta. Pues primero que todo, lo que sí les recomiendo es la escucha activa, es muy importante. Hay que escuchar. Yo sé que muchas veces es muy difícil escuchar y sí, hay que saber bien las necesidades, el análisis del contexto es muy importante al momento de que se haga, porque es cierto que tal vez estamos con una problemática y yo sé y se van a sentir identificados con lo que voy a decir. Yo sé que es muy difícil escoger un problema cuando estamos rodeados de problemas diversos y especialmente nos están afectando diversos problemas. Entonces, primero que nada, yo sé que es muy difícil. Entonces, por eso les digo, primero saber bien, analizar bien la problemática que vamos a hacer y siempre les recomiendo que sea una problemática nada más para tener ese enfoque más objetivo, ¿no? Segundo, el análisis del contexto que les decía, ¿no? Que es muy importante. Tercero, escuchar a las comunidades con quienes vamos a trabajar. Es decir, por ejemplo, un caso muy personal. Bueno, si voy a trabajar con personas con VIH, entonces yo tengo que escuchar las necesidades de las personas con VIH. Tengo que escuchar también que las personas con VIH no solo existen las personas con VIH, sino que tienen un entorno. Tengo que analizar también el entorno cercano de las personas con VIH. Entonces, eso también me va a mí también eh, apoyar en esto. Y también lo más importante es reconocer que somos diversos. Eso no lo tenemos que olvidar. Y algo que siempre me gustaría recalcarles es, sé que trabajamos temas distintos, sé que todos tenemos diferentes agendas, pero sí quiero recalcarles que al final nos une algo, nos une que somos jóvenes, nos une que estamos luchando por un mundo más, como decimos, un mundo más justo y también nos une que estamos queriendo lograr un cambio en nuestra comunidad. Entonces, eso siempre lo tienen que tener en mente, independientemente de la raza que tengamos o la etnia que tengamos, independientemente del idioma que hablemos, tenemos que tener en cuenta todo esto. Y también como les decía, ¿no? Tener ese enfoque de adaptación cultural, de adaptación, de incluir la lengua de señas, incluir todo esto, ¿no? Porque al final todo tiene que estar allí, o incluso el braille también, que es algo muy importante también incluirlo, que solo un país vi, una vez, y esto sí quiero resaltarlo, solo una vez en mi experiencia como activista a nivel global, solo una vez un país vi que creo que fue un país africano, que estaba desarrollando material educativo de educación sexual, valga la redundancia, en braille. De ahí otro país ya no he visto. Entonces, pienso que también tenemos que tener algo que sí nos caracteriza como juventudes, esa innovación, tener esa innovación para poder lograr ese enfoque inclusivo. Y también la creatividad no hay que dejarla fuera, pensar fuera de la caja, literalmente, tener esas ideas alocadas que pueda que sí dirán, ay, no, que está muy loco, pero no, créanme que puede lograr un gran cambio, puede lograr un gran impacto, que al final lo podemos hacer, porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener los diferentes resultados. Tenemos que hacer diferentes acciones para poder garantizar esos diferentes resultados, porque sí podemos oír que hay gente que lastimosamente se llena la boca diciendo, tengo más de 20 años de experiencia, y tú te quedas como que, wow, qué genial, 20 años de experiencia, pero no ves ningún cambio. Entonces te dice, amiga, aquí pasa algo, digamos, ¿no? O sea, digamos que es una chica. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta esas estrategias que uno está haciendo, pensar fuera de la caja y por supuesto analizar las necesidades bien para que al final las acciones que se estén implementando sean buenas. Y por ejemplo, ahora no dejemos afuera nuestra herramienta principal, que es la tecnología. Sí es cierto, entiendo que hay comunidades que no tienen ni siquiera acceso a energía y eso también hay que analizarlo, ¿no? ¿Cómo poder llegar a esas comunidades? Y por eso es importante alinearlo con una buena estrategia de comunicación para que se pueda llegar a esas comunidades lejanas y poder lograr esa descentralización que queremos desarrollar, por ejemplo, en la actividad que desarrollemos, ya sea en el tema de VIH, ya sea en el tema de discapacidad, pero
Simplemente no olvidemos que somos diversos y al final podemos conectar y generar buenas ideas a través de la creatividad y pensar fuera de la caja. Gracias. Muchísimas gracias, Molly, y gracias por estas recomendaciones y todos atentes, porque creo que esto es importante para que podamos generar estos espacios mucho más inclusivos. Ahora vamos con Guadalupe y luego Antonio. Chiques, ustedes si nos tienen que dar algunas recomendaciones para implementar el consenso de Montevideo desde esta perspectiva, ¿cuáles serían esta perspectiva de inclusión, de diversidad? ¿Cómo podemos hacer para personas que no sabemos, podamos de repente mejorar en nuestros procesos de abogacía e incidencia? Yo coincido con Molly. Creo que es súper importante la escucha activa. Creo que es súper importante el registrar que hay un otro y que ese otro, otra, tiene pensamientos, situaciones, vivencias distintas a las mías. Y bueno, yo coincido con todo lo que dijo Molly. Agregar tal vez cuestiones un poco más. Ay, chiques, va a parecer medio naif y medio espiritista, perdón. Pero la realidad es que creo que la escucha activa tiene que ser con humildad, con amor, con ganas de construir. Y cuando estemos frente a compañeras, compañeros y compañeras que no tengan acceso a la tecnología, bueno, irlos a buscar, ir a los barrios, ir a los lugares olvidados, ir a donde no llega el Estado y militar, 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 para entender que hay personas que no están pensando en la convención, ni en el consenso de Montevideo, ni... Mira, yo milito en otros espacios que son más territoriales, que son más de ir presencial a hacer meriendas con chicos y chicas de barrios vulnerados. Y hay personas que no piensan en la convención ni en el Consejo de Montevideo, hay personas que piensan en qué van a comer. Entonces la realidad es que tenemos que poder llegar a esas personas con discapacidad, con VIH, LGBTIQ+, de todas las minorías, entre comillas, ¿no? Porque todas las minorías somos mayoría, en definitiva, pero de todas las mal llamadas minorías posibles, y entender que las que llegamos acá, y las que estamos acá, y las que podemos estar hablando acá, somos las que tenemos la panza llena, tuvimos dentro de todo algún estudio y más o menos tenemos las necesidades básicas cubiertas. Entonces digo, me parece que es un privilegio estar acá, yo lo agradezco, pero también quiero rescatar la posibilidad que muchos compañeros y compañeras no tienen, porque hoy están, no sé, tratando de alimentar a sus familias, trabajando, o viendo cómo, no sé, cómo sostienen una situación precaria de vida. Entonces, me parece que lo importante es la escucha activa, sí, por supuesto, pero también la escucha humilde y también la convicción y el corazón para, estemos donde estemos, poder hacer todo lo posible. Estemos sacando fotocopias o estemos en el cargo más importante de un país, poder hacer todo lo posible, ¿no? Poder trabajar para que, nada, había una frase que decía, para que lo posible sea inevitable y que la dignidad sea la costumbre, ¿no? Un poco, y poder entender que somos personas con discapacidad, pero también somos otro montón de identidades en una misma persona, es decir, tipo, otro montón de cuestiones que nos cruzan, como ser mujeres, como ser LGBT, entre otras, pero también somos personas que tenemos que, vuelvo, ser tomadores de decisiones en nuestros espacios, y si no lo somos, trabajar lo más fuerte, seamos el militante más llano de todos, o seamos el tomador de decisión más potente de todos. Trabajar siempre con amor, siempre escuchando, siempre siendo humildes, que a veces cuesta un montón, porque uno también tiene su ego, ¿no? Y a veces es difícil, digo, a mí me cuesta un montón a veces nada, cuando pienso que me estoy subiendo al pony, digo, bueno, paremos un poco y vuelvo. Pero digo, es difícil, pero también poder entender que la otra persona es un compañero, es una compañera, es como nosotros, como nosotras, ni más ni menos. Y entonces, desde ahí pensar, bueno, yo quiero que a mi compañero lo traten como me tratan a mí. Y que no sea una cuestión de privilegio poder estar acá o estar en esos espacios. Que todos mis compañeros y compañeras con discapacidad puedan tener apoyos, que todos mis compañeros y compañeras con discapacidad puedan
tener todo lo que necesitan para poder participar en estas instancias. Yo principalmente agradecer la instancia, perdón por las extensiones de todas las intervenciones que tuve, pero sobre todo entender que bueno, que tenemos que escuchar activamente, con amor, con humildad, con ganas de aportar y recorriendo los barrios vulnerables para que todas las personas puedan llegar a donde estamos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y tienes nuevamente muchas reacciones. Mar nos dice, grítalo, hermana, sí. También tenemos a Irene que nos dice algo importante, que la virtualidad ha discriminado a muchos. Y eso es cierto, ¿no? Porque no necesariamente todos tenemos acceso a Internet. Entonces, estos no son mensajes interesantes. Y también nos menciona André Mozón, qué importante es ser conscientes del privilegio, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar para que luego esos privilegios que tenemos y que identificamos en nosotros puedan ser derechos para todas y todos, ¿no? Porque de repente tener el acceso a una casa, comida, protección, salud sexual y reproductiva, todo esto son derechos, pero se convierten en privilegios porque nuestros contextos son muy complejos y no todos lo tienen, ¿no? Entonces, qué importante es poder luchar para que todos estos derechos sean de acceso de todos. Tenemos una manito levantada de Molly. Molly, te invitamos a hacer una réplica súper rápida para darle el pase a Antonio. No, muy breve, no, solo quiero decir que amo cómo expuso Guadalupe, no, lo quiero decir, y no, sí, totalmente de acuerdo de que no hay que dejar de pensar de que, que estamos analizando todo en nuestro privilegio, pero también que hay que analizar que no todos los contextos son iguales, y eso es cierto, y eso es cierto. Hoy pueda que tengamos un plato de comida, pero mañana no sabemos qué va a ser, y por eso es que también tenemos que tener conciencia de eso, porque algo que siempre me ha gustado recalcar es, principalmente en el liderazgo de las juventudes, es de que muchos activistas o son activistas o tienen que comer. Eso sí hay que ser claros. Y hay veces que eso también nos limita. Entonces, de verdad, lo que dijo Guadalupe, no quiero resaltar todo lo que dijo Guadalupe, porque de verdad amo lo que dijo Guadalupe, entonces solo eso quería decir, excelente aporte, Guadalupe. Gracias, Molly, muchísimas gracias. Y ahora vamos con Antonio. Antonio, ahora cuéntanos cuáles serían tus recomendaciones. Hemos escuchado a Molly y también a Guadalupe, nos dicen bravas ambas, pero cuéntanos, tú desde tu contexto, desde el trabajo que realizan con la IDA, ¿qué debemos tomar en cuenta las personas, juventudes, organizaciones que no somos parte, por ejemplo, de grupos con personas con discapacidad y demás, eh, para poder generar espacios más inclusivos? ¿Qué nos recomiendan ustedes? Gracias, Rosario, y perdón porque me caí un momento mi internet por ahí, pero bueno, pues yo escuché las ponencias, excelentes ponencias de tanto de Molly como de Guadalupe, excelentes, la verdad, muy poco que decir, pero yo regreso y no sé si es que yo sea un idealista o un soñador, pero creo que hoy aquí tenemos a más de 50 líderes conectados con nosotros. Entonces, el consenso de Montevideo y todos los instrumentos son una convenciones, instrumentos de derechos humanos regionales, globales, son una puerta, ¿no? Son una herramienta muy fuerte que nos puede ayudar a construir el mundo con el que soñamos todos, un mundo que no tiene por qué ser un sueño, un mundo que podemos hacerlo realidad, pero está en nuestras manos comenzar con ese activismo y comenzarlo sin dejar a nadie atrás, como yo decía, por ejemplo, aquí vemos 50, más de 50 líderes. Desde hoy, estos 50, nosotros, nosotras, nosotres, tenemos que comenzar a trabajar de tal forma que las voces de todas las personas sean escuchadas por igual, ¿no? Que todas y todos y todes podamos hablar, opinar, comentar y manifestar nuestros requerimientos para que las sociedades puedan ser más inclusivas, sostenibles y ese desarrollo sostenible por el que tanto se trabaja sea una realidad y sea una realidad para todas las personas en equipo, ¿no? Que no sea una realidad para unos cuantos como ha ocurrido o ocurre en algunos espacios o en algunos países
sino que es una realidad para todas, todos y todes, donde ninguna de nosotros se queda atrás. Yo de verdad creo que eso sería lo poco que me han dejado los excelentes comentarios, porque con todo concuerdo. Y pues nada, trabajar de la mano, unirnos. Sé que es difícil, sé que es complejo, no siempre se puede, pero mientras más juntos estemos, mejores avances vamos a lograr y un mundo mejor vamos a construir. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y de hecho también tienes algunas reacciones. Fernelli Aroch nos dice, lo comunitario también es político. Hay reacciones también de aplausos. Muchísimas gracias, Antonio, por estas palabras y también por hacernos esta convocatoria a estar unidos, ¿verdad? A estar juntos, a trabajar, porque yo creo que también es un tema de solidaridad, ¿no? Y así tengamos nuestras agendas, así tengamos nuestros procesos diversos, es importante tener o convocar a juventudes diversas, ¿no? Y de repente no es que todos tenemos que ser expertos en esto, pero colaborar entre organizaciones, colaborar entre redes, creo que esto también ayuda mucho. Esta sesión no podría darse si es que no tuviéramos este apoyo de las organizaciones que nos vienen acompañando el día de hoy. Entonces, nosotros no nos vamos a apropiar de su causa, por supuesto que no, pero sí queremos tener una incidencia mucho más inclusiva. Entonces, creo que ese es un poco el enfoque también de poder interactuar. Ya vamos a entrar a la última pregunta, pero esto es un mensaje súper breve, así que sí les pido por favor que sean súper concretos en esto para poder pasar ya a lo que son las preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo que ya no va a ser tan largo, pero tenemos ahí unos minutos adicionales. ¿Cuál es su llamado a la acción? Si tuvieran unos 30 segundos, un minuto para hacer un llamado de acción a las juventudes de nuestra región, ¿cuál sería en el marco de este 10º aniversario del Consenso de Montevideo? ¿Cuál sería su llamado de acción? Iniciamos, no sé si de repente Antonio contigo, ahora sí, vamos de primero. Ok. Bueno, pues mi llamado es que hagamos redes de trabajo para hacer declaratorias para el Consenso de Montevideo, para hacer acuerdos en el Consenso de Montevideo con los estados, entre las organizaciones de trabajo que incluyan en realidad a todos los grupos, ¿no? Y no simplemente dejemos en las declaraciones escritas nuestras intenciones, no dejemos simplemente esas redes ahí construidas, sino que trabajemos en equipo y avancemos para presionar o para incidir que estas declaraciones se hagan una realidad, ¿no? Que no simplemente queden escritas por ahí en papel, sino que sean una realidad que venga a construir una América Latina y un Caribe fuerte, fortalecido, grande, inclusivo y desarrollado, ¿no? Ese sería, gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos con Guadalupe. Guadalupe, ¿cuál sería tu llamado a la acción? Bien, entre tanto que dije, es como que ya no sé qué decir. Yo coincido con Antonio, lo que venía diciendo. Creo que también el llamado a la acción es primero a repensarnos y pensarnos siempre como sujetos y sujetas políticas. Y segundo, entender que hay otros compañeros y compañeras que pueden vernos como referentes, pero potenciarlos para que ellos también puedan y que estén donde estamos nosotros. Pero también, y fundamentalmente, estudiar, ¿no? Cosa que, bueno, nada, a veces es difícil porque uno trabaja o milita o hace un montón de cosas y los tiempos, nada, necesitamos como un día de 36 horas, pero la realidad es que estudiar, formarnos, escuchar, leer, entender, empezar a decir, bueno, no hablar por el mero hecho de ser personas con discapacidad o LGBT o portadoras de VIH. Hablar porque conozco, porque estoy formado, formada, porque si yo quiero que mis compañeros y compañeras legitimen mi conocimiento, tengo que conocer y tengo que poder fundamentarlo y tengo que estar consciente de ese fundamento, de lo que conozco, de cómo conozco y, y no hablar porque, bueno, no, estamos acá y tenemos que hablar y fue, sino hablar con conocimiento de causa. Pero realmente lo digo, compas, porque realmente necesitamos compañeros y compañeras que sean tomadores de decisiones, pero
no por el hecho de tener discapacidad, no por el hecho de ser personas LGBT, sino por el hecho de, bueno, este compañero, esta compañera está formado, súper formado para poder ocupar este lugar. No es que es el más formado de las personas con discapacidad, es el compañero que tiene que estar representándonos porque está formado, porque está formada, porque conoce. Y creo que es súper importante poder generar en esa red que dijo Antonio, ya aportando a una red soñada, generar proyectos de formación de liderazgos, que sean serios, que sean, que no sigamos hablando siempre de lo mismo o teniendo un proyecto de formación que como que baje el nivel y sea, bueno, porque todos, no sé qué, no, bueno, que sea un proyecto superador, que tenga muchas instancias y que bueno, y el que no pueda hacerlo porque tal vez no está tan formado o no tiene tantas herramientas para hacerlo, bueno, que pueda tener, no sé, algunas posibilidades más, algunas instancias más para poder llegar a estar en igualdad de condiciones y nada, que todos los compañeros se puedan formar, porque creo que a veces nosotros y nosotras pensamos, no, bueno, este compañero, esta compañera no sabe, no conoce, bueno, que empiece a conocer porque un día, no sé, algún compañero o compañera, yo misma, voy a querer correrme de la lucha porque, no sé, voy a tener hijos o me voy a morir o lo que fuera. Y no van a estar siempre los compañeros, los 3 o 4 que dentro de todo saben. Hay compañeros y compañeras que tienen que empezar a militar, tienen que empezar a formarse, que tienen que empezar a entender. Y lo otro que recomiendo es tomar la lucha como identidad política y la discapacidad como identidad política y el cuerpo como territorio de trinchera de resistencia. Perdón la extensión nuevamente. Evidentemente no soy capaz de resumir intervenciones. Gracias. Guadalupe, ¿no? Y es súper, súper fuerte, potente el mensaje que nos traes. Y creo que se complementan mucho entre Antonio y tú sobre estos llamados de acción. Y también, nuevamente, nos dicen, ¿no? Lo comunitario también es político, que ya lo mencionamos de Fernelli, pero qué importante es esto de este trabajo un colectivo de poder implementar los procesos, de poder llevarlos y también de conocer, ¿no? Y creo que de eso se trata la sesión de hoy, de conocer, aprender, ¿no? Y generar ese bichito de curiosidad por aprender cómo hacemos estos espacios más inclusivos, pero interrelacionándonos con juventudes que de repente experimentan el mundo de manera diferente. Entonces, ahora Molly, ¿cuál es tu llamado de acción? Uf, de verdad que estoy súper inspirada con lo que han dicho los compañeros, pero primero que nada hay que entender de que el mundo está lleno de desafíos, está lleno de oportunidades y también nosotros, cada uno de nosotros tenemos el poder de marcar la diferencia en sí. Entonces, lo que quiero decir es de que el llamado a la acción que yo les invito es que nada nos limite, porque muchas veces vamos a encontrar mucha gente que va a querer limitarnos y no hay que dejarnos, hay que ser resilientes en todo momento. Eh, la resiliencia a todo nivel, tanto como a nivel personal, tanto como a nivel comunitario, pero también como tanto a nivel político, porque al final el cambio lo podemos generar nosotros. Y como dije al principio, si queremos un cambio, tenemos que empezar en nosotros mismos, porque al final, si nosotros logramos un cambio en uno, podemos transformar y transmitir ese cambio. Y todas y todos que estamos acá somos agentes de cambio, todas y todos que estamos acá podemos lograr algo en nuestra comunidad. Pero recuerden, no, como decía Guadalupe, me encantó, escuchemos, pero escuchemos con el corazón y conectemos también, aprendamos a conectarnos porque al final eh, somos humanos, somos diversos y esta diversidad es lo que nos hace únicos, porque al final estas diferentes problemáticas, estas diferentes interseccionalidades nos conecta para al final lograr esta lucha, este cambio que queremos hacerlo, independientemente de la agenda que respondamos, porque es cierto, tenemos diferentes agendas, pero ¿por qué nos vamos a dividir por nuestras agendas si al final somos lo mismo, somos humanos, estamos luchando por algo? Entonces, unifiquemos nuestras fuerzas, unifiquemos todo para poder lograr esto. Así que fuerza, puedo decir que unámonos Latinoamérica porque somos una región muy diversa y esta diversidad nos hace rica. Gracias.
Vale, muchísimas gracias, Guadalupe, Antonio Molina. Esta ha sido una conversación súper interesante. Manitos ahí, reacciones interesantes también de las chiques, aplausos, manitos arriba con signo de lucha, copitas así como de confeti para las fiestas, corazoncitos, aplausos. Así que qué chévere, corazoncitos de colores también, munditos. Qué chévere, gracias, chicas, por este espacio, esta conversación, por compartir, pues, también por ayudarnos a entender, a comprender y aprender. Entonces, ahora queremos invitar, hemos visto a dos juventudes en el público y bueno, si ustedes están disponibles, van preparando sus preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta para los compañeros que están en el panel, pueden por favor ponerlas en el chat. Y le queremos dar o abrir el micrófono para dos juventudes, las juventudes de pueblos indígenas y también creo que estaba nuestra compañera, déjenme ver, eh, nuestra compañera, a ver, perdónenme, aquí está nuestra compañera, perdón. Aquí está. Nuestra compañera Brenda Saló. Brenda, en caso quisieras abrir tu micrófono y compartir también. Y también a nuestra compañera de Bolivia, que se sumaba de este grupo. Vamos a ver por aquí. Que nos comentaba también, nos mandaba un mensaje. Bueno, en un momento ahí encuentro el nombre completo, pero no sé si Brenda quisieras también tener solo un comentario. Utsibachi Bonogel, Jair. Hola, soy Brenda Saló y qué alegre saludarles desde Guatemala. Estoy en el área occidente. Muchísimas gracias por este espacio. No me lo esperaba, pero creo que es muy importante, en la cual pues estoy hablando desde la voz de la juventud indígena, especialmente del área de Guatemala. Y pues especialmente yo estoy directamente con la juventud de las áreas rurales y uno de los primeros como desafíos que presentan las jóvenes es el tener un acceso a la educación, porque hablamos de una educación de calidad, sin embargo, qué educación, ¿verdad? Entonces, mi trabajo es directamente acompañar a las jóvenes para que puedan tener oportunidades en el proceso universitario y creo que esto es sumamente importante porque en Guatemala usualmente o la mayor parte de los jóvenes se quedan en el nivel secundario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y justo lo que hablaba Guadalupe también, ¿verdad? Que me parece importante de que se puedan seguir formando, pero hablando de Guatemala, no tenemos una educación. Y si hablamos de educación de calidad, debemos de seguir trabajando en ello, ¿verdad? Entonces, estoy siendo la portavoz de las jóvenes para que puedan tener estas oportunidades, especialmente para esta formación secundaria, que tengan herramientas, que tengan recursos para alzar su voz y como punto focal también desde el Caucus Global de Juventudes Indígenas, creo que este es importante que podamos discutir para que se pueda pues aplicar lo que dice Antonio, ¿verdad? De que no solo se queden hojas, que no solo lo discutamos, que no solo lo dialoguemos, sino también que vayamos a la acción. Entonces, sí, la invitación a que podamos también apoyar a las poblaciones indígenas. En Guatemala, pues tenemos 4 que somos chincas, garífonas, mayas y ladinos. Entonces, ¿cómo contribuir? ¿Cómo podemos hacer el match entre todas las entidades, todos los rincones de nuestros países para que podamos sumarnos a este liderazgo? Porque sí, talento hay, pero ¿cómo entonces vamos a hacer soporte para que puedan estar dentro de estas conversaciones, dentro de estos diálogos y seguir luchando para los objetivos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Y tocabas un tema súper importante, el tema de la educación, que es en realidad una de las partes del consenso de Montevideo, ¿verdad? Una de las temáticas que trabaja. Entonces, creo que es algo muy importante y generar estos espacios. Y también tenemos a una persona joven que se presentó a Noé Fuentes de Bolivia, que venía de una organización LGTBI. Entonces, queremos solo darle un espacio a Noé. Noé, no sé si quisieras tener ahí unos minutos también para poder compartir tu perspectiva desde la Asociación de Jóvenes LGTBI más Metamorfosis. Vamos a ver, ¿sí? En caso de que no sea posible, no te preocupes. Creo que
igual puedes también compartirlos luego un mensaje por el chat. Listo. Creo que en estos momentos nuestra compañera no está disponible, pero yo creo que de eso se trata. Le agradezco mucho a Brenda, a Molly, a Antonio y también a Guadalupe por sumarse a este espacio, por compartir. Les invito a que prendan su cámara también para hacer como una foto del panel, pero no se vayan porque vamos a tener una foto final, así que vamos a irnos a una parte interactiva con nuestra compañera Daniela de México, pero queremos hacer una foto con las chicas del panel e invitamos a Brenda que se quede y a las demás personas. En un momento vamos a tomar la foto con todos, solo queremos una foto con el panel, así que Guadalupe, te invitamos a prender tu cámara también un ratito. Y a Molly también, si es que están ahí. Listo, creo que nuestras compañeras, a ver, compañeros deben estar teniendo algunos problemas ahora con sus cámaras, pero bueno, estamos viendo que muchas más personas están encendiendo todas sus cámaras, así que creo que nos pasamos al segmento de la fotografía. Entonces, invitamos a todas, todos y todes a encender sus cámaras. Vamos a iniciar aquí, vamos a poner así, nos mandan ahí corazoncitos les chiques. Ahí vamos a poner, denme un segundo, invitamos a todas las personas que se están sumando, que están en la sesión, a que puedan encender sus cámaras. ¡Wow! Tenemos Perdón, dos ¿ahí se ve bien, no? páginas completas. Se ve genial, se ve maravilloso. Entonces ahí le pedimos a nuestros compañeros, a Walter, a Dani, que nos ayuden con las fotos y iniciamos. A la cuenta de 3, vamos a tomar 4 fotos, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Genial, ahí está una de las fotografías. Ahora vamos a tomar una más. A la 1, a las 2 y a las 3. Genial. Vamos a tomar una más. Esta es la tercera. Entonces, si quieren, hagan como caras locas, o pongan signos con sus manos. Si tienen a su perrito, muéstrenlo. Entonces ahí vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Genial. Y esta es la última fotografía. A la 1, a las 2 y a las 3. Genial, muchísimas gracias a todas, todes y todes. No se vayan de esta sesión porque tenemos una parte interactiva muy interesante, que de hecho le doy el pase a mi compañera Daniela para que pueda compartir la parte del segmento interactivo. Así que Dani, estoy aquí ya la moderación. Excelente, perfecto. Mil gracias. Y qué lindo ver todas las caritas. Pues bueno, gracias por seguir con nosotros. La verdad ha sido una muy buena sesión. Hemos aprendido bastante, al menos desde mi perspectiva, seguir como empatizando con todas nuestras realidades. Y pues vamos a pasar a un pequeño segmento interactivo. Les vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Ya está el link de Menti en nuestro chat, entonces les invitamos a abrir la pregunta y participar directamente. Si por algo no pudiesen, yo voy a hacer las preguntas también aquí y pueden compartir en chat sus respuestas. Entonces, tenemos nuestra primera pregunta que dice, ay, ya vemos la pantalla, ya la estamos viendo y tenemos, luego de esta plática, ¿qué significa para ti la interseccionalidad e intergeneracionalidad? Ya empezamos a ver nuestras primeras respuestas: conocimiento, aprendizaje, interacción, que nadie quede atrás. Sí, hasta que la dignidad se haga costumbre. Conocimiento, un todo. Entonces, seguimos leyéndoles y también pueden ponernos aquí en el chat qué es para ustedes, a partir de lo que escuchamos el día de hoy, la interseccionalidad e intergeneracionalidad. Avance, conocimiento, muchas voces, articulación, derechos, oportunidad. Ay, qué bonito. Voy a tomar Tenemos también múltiple discriminación en el chat nos pone Guadalupe.
Y tenemos también interacción, empatía, justicia. Seguimos creciendo en aprendizaje e inclusión, son las que más, en la que más han coincidido. Experiencia propia, unificar muchas voces, conciencia. ¿Qué otra me falta mencionar de las que ya? Sumar transversal a todes, muchas voces, comprensión mutua y que nadie quede atrás se sigue poniendo también. Dice Guadalupe, me lo está mandando directamente sin querer, pero dice, intergeneracionalidad es poder relacionarnos con distintas personas sin pensarlas como inferiores o superiores por edad. Perfecto, gracias Guadalupe. Sí, muchas gracias por compartir la definición también. Tenemos más palabras, fraternidad, avance, escucha activa, puntos de encuentro, reconocer las desigualdades y pues bueno, me encanta encontrar la interseccionalidad entre también todos estos conceptos que sintetizan muy bien lo que estuvimos hablando el día de hoy. Entonces, unas cuantas más, integración, comunidades y reconocimiento. Reconocimiento es una grande, me encanta. Pues muchísimas gracias por haber participado en esta pequeña encuesta y en esta llamada tan interesante. Ya, pues ya pasamos las fotos y nada más va a venir Wally, también Walter, parte de nuestro equipo de Millennials Movement, para darnos unos últimos mensajes de cierre. Muchas gracias, me encantó compartir con ustedes y esperamos verles en la próxima sesión. Te dejo entonces, Wally, adelante. Gracias, Dani. ¿Me escuchan? Sí, nada más Bien, falta ver tu camarita. Ahorita te ponemos pin. ahora, ahí está. Bien, muchísimas gracias a todos, todas, todos por estar el día de hoy, por haberse dado el tiempo para juntarnos en esta horita y media en esta segunda sesión de la serie de entrenamientos Montevideo más 10 que está organizando The Millennials Movement junto con la plataforma del NGCY y junto también con el apoyo, en apoyo a los 10 años del consenso de Montevideo. Como bien saben, esta es la segunda sesión. Eh, Queda una sesión más, que es el próximo 9 de noviembre. Si mal no me equivoco, 9 de noviembre es el próximo jueves 9 de noviembre a las 3 de la tarde, hora Lima. Ahorita en Lima son las 4:43. Así que para que puedan ustedes agendar también la reunión. Y la temática de esta última sesión va a estar vinculada, va a ser una sesión, digamos, interactiva, va a ser una sesión tipo taller en donde la temática que se va a discutir va a ser del consenso a la acción. Taller para la generación de acciones en el marco de la abogacía por el consenso de Montevideo y plataformas relevantes para incidir en el proceso de rendición de cuentas. En la misma se hará presentar la plataforma de CEPAL para que ustedes puedan tener una herramienta más al momento de hacer las intervenciones o diversas actividades que tengan propuestas también en sus respectivos áreas de trabajo, de especialidad o en sus respectivas comunidades. Entonces, recuerden también que la participación en esta tercera sesión va a ser importante para la posterior evaluación que se va a tener para la posterior emisión del certificado también. Entonces, nada, los esperamos el próximo jueves 9 a las 3 de la tarde, hora Lima, para la tercera sesión. Asimismo, el domingo 12 de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile, previo a la reunión, al foro de países que va a discutir esa temática del foro de Montevideo más 10, se está organizando. Millennials Movement es una organización junto con muchísimas otras de sociedad civil, lideradas por juventudes. La sesión de juventudes, el foro de juventudes previo a la sesión oficial de Montevideo más 10. Entonces, si es que van a estar por Santiago de Chile, los invitamos también para que puedan participar en esta reunión. Estamos copiando los respectivos enlaces de registro en el chat para que puedan tener información al respecto.
Y con ello, si es que no hay más consultas, toda la información, igual si es que tienen alguna consulta o alguna duda, nos pueden enviar algún correo para poder estar pendientes de ello. Y no se olviden también de revisar nuestro canal de YouTube, en donde pueden revisar y volver a ver tanto la sesión 1 como la segunda sesión y la tercera eventualmente de esta serie de entrenamientos para que también pueda ser base para la posterior evaluación para su certificado. Y bien, con ello damos cierre a la sesión. Agradecemos a todos, todas y todes la participación nuevamente el día de hoy y esperamos verlos la próxima semana, el jueves 9 de noviembre. Muchísimas gracias. Nos vemos. Feliz tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias.